Bienvenido cada uno de los hermanos y hermanas que sintonizan mi programa a través del Alumbrador Cristiano y a través de este sitio web o el sitio web nuestro, iglesiadecristo.xyz. Estamos pues transmitiendo sobre la vida y ministerio de Cristo en la lección número 43, y ahora vamos a continuar con el tema cómo llevarnos bien con los demás en su parte 2. Recuerden que estamos examinando los versículos 3 al 12 de Mateo 7, de manera pues que les pido que estén atentos a este estudio que estoy presentando acerca sobre la vida y ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a pedir la dirección de nuestro Señor a través de la oración. Padre eterno, una vez más agradeciéndote infinitamente por presentar el estudio de tu palabra. Gracias, Señor, por ello. Permite que siempre lo pueda hacer de tal manera que sea un mensaje claro, sencillo, y que el Espíritu Santo me dirija. Gracias por ello. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, les repito, estamos estudiando el tema cómo llevarnos bien con los demás, un estudio de los versículos 3 al 12 de Mateo 7. Siempre es acerca del Sermón del Monte. Y acuérdense que yo les he dicho que es un estudio complementario del tema no juzguéis. De manera pues que vamos a seguir con ese mismo hilo de pensamiento. Ustedes saben que estamos estudiando principios fundamentales para llevarnos bien con los demás, y ahora vamos a continuar con el cuarto principio. Ese cuarto principio es que debemos aprender a tratar con las diferencias y con las dificultades. Hemos llegado al versículo sobre los perros y los cerdos, que está en Mateo 7:6. He aquí un acertijo. Este versículo parece contrario al espíritu de lo que Jesús había estado diciendo. ¿Deberíamos recorrer el mundo llamando a los demás perros y cerdos? Bueno, Cristo añade esta declaración para equilibrar lo que acababa de decir. No debemos ser hipócritas, criticones, que se erigen a sí mismos como inspectores y que a todo le ponen reparo. Sin embargo, tampoco debemos ser ingenuos. Dios nos dio sentido común y espera que lo usemos al tratar con la gente. No debemos ser insensibles e hipercríticos, pero tampoco debemos ser descuidados e ingenuos. Yo ya en clases anteriores he mencionado, el hipercrítico es una persona excesivamente crítica, que su tendencia es a ser más negativo. Si Jesús hubiera dado solamente los versículos 1 al 5 de Mateo 7, podría habernos dejado vulnerables, con temor de hacer algún juicio en el cual podríamos equivocarnos y no quisiéramos que tal juicio cayera sobre nosotros. En el versículo 6, no obstante, él indicó que hay personas que tienen ciertas necesidades
de que se les juzgue, necesidades a las cuales debemos responder. Ilustró esta verdad haciendo referencia a los perros y a los cerdos. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Antes de analizar el significado de las palabras de Cristo, necesitamos entender la naturaleza de los perros y de los cerdos, especialmente en aquellos tiempos. Ambos se consideraban animales inmundos según la ley de Moisés. Al cerdo específicamente se le llama inmundo. Mire lo que dice en Levítico 11:7. También el cerdo, porque tiene pezuñas y es de pezuñas hendidas, pero no rumia, lo tendréis por inmundo. El perro era inmundo porque no tenía pezuña hendida ni rumiaba. Luego sigamos leyendo en Levítico 11, 3 al 4. De entre los animales, todo el que tiene pezuña hendida y que rumia, éste comeréis. Pero de los que rumian o que tienen pezuña, no comeréis estos. El camello, porque rumia, pero no tiene pezuña hendida, lo tendréis por inmundo. Al leer la palabra perros, no crea usted que se trataba de mascotas consentidas con los que gran cantidad de personas alrededor del mundo tienen. Y siempre ustedes saben que se ha dicho de que el mejor amigo del hombre es el perro. Pero aquí no se está viendo ese punto de vista. No se está tratando de ese tipo de mascotas consentidas, sino de agresivos, salvajes y sucios carroñeros que andaban en manada. El término perros se usa a veces en la Biblia como metáfora de los pecadores. Dice en Mateo 15:26, respondiendo él, dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Luego en Filipenses 3:2, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. O sea, a mi modo de ver, cuando dice guardaos de los perros, se está refiriendo a los malos obreros, se está refiriendo a los mutiladores del cuerpo. ¿Cuál cuerpo? La iglesia. ¿Ve? Luego en Apocalipsis 22:15, mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Entonces nosotros podemos ver pues que en la mentalidad judía el cerdo era la representación de la inmundicia. En vista de esto, es probable que la mayoría de los cerdos, o tal vez todos, corrieran libremente por Palestina. Esto último es lo que muchos comentaristas no toman en cuenta. Al tratar de explicar el versículo 6, dicen que la expresión se vuelvan y os despedacen debe referirse a los perros y no a los cerdos. De este modo dan a conocer su ignorancia de estos animales. No han estado cerca de una puerca que tratará de arrancarle la piel a quien sea si cree que se ha acercado mucho a sus cerditos recién nacidos. No conocen la agresividad de los cerdos salvajes, que como el jabalí, libra por libra, se cuentan
entre las más peligrosas criaturas. Yo aquí puedo dar una ilustración. Recuerdo que en el año 2004-2005 hicimos un viaje familiar, mi esposa y mis 3 hijas, a Nicaragua, y fuimos a uno de los paseos que la hermana que nos invitó nos llevó, conocido como Selva Negra. Y por un descuido repentino, porque los descuidos y los accidentes así suceden, mis hijas se desviaron en una escalada de una montaña que había ahí en Selva Negra, y total que se perdieron, y ellas cuentan cómo es que les fue difícil encontrar el camino correcto, pero lo más triste es que aparecieron, si no me equivoco, de 2 a 3 jabalí. Gracias a Dios que no les hicieron nada, y gracias a Dios que pudieron encontrar el camino. ¿Por qué doy esta ilustración? Porque todo animal, hablando del cerdo, hablando de los jabalíes, usted tiene que entender que son agresivos, son animales salvajes. Hay personas que les gusta tener de mascota serpientes. Yo no puedo ver cómo es que se puede confiar de estos animales, puesto que son animales y en un momento dado se pueden transformar en agresivos contra su propio amo. Bueno, tenga presente la actitud de los perros y de los cerdos, y mire nuevamente el versículo 6. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Jesús presentó una vez más escenas de lo ridículo. Habló primero de dar lo santo a los perros. No hay manera de que un perro cruzado aprecie lo santo o lo sagrado. Hay quienes creen que el pasaje se refiere a la impensable situación en que un sacerdote tomara carne del altar de los sacrificios y la arrojara a una manada de perros. Esto es algo que jamás se habría hecho. Todo lo que sobraba del cadáver del animal era quemado. Mira, vamos a leer, por ejemplo, de Levítico 6, 24 al 30. Dice: y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: esta es la ley del sacrificio expiatorio. En el lugar donde se degüella el holocausto será degollada la ofrenda por el pecado delante de Jehová, es cosa santísima. El sacerdote que la ofreciere por el pecado la comerá. En lugar santo será comida, en el atrio del tabernáculo de reunión. Todo lo que tocare su carne será santificado, y si salpicare su sangre sobre el vestido, lavarás aquello sobre lo que cayere en lugar santo. Y la vasija de barro en que fuere cocida será quebrada, y si fuere cocida en vasija de bronce, será fregada y lavada con agua. Todo varón de entre los sacerdotes la comerá, es cosa santísima, mas no se comerá ninguna ofrenda de cuya sangre se metiere en el tabernáculo de reunión para hacer expiación en el santuario. Y note lo que dice: al fuego será quemada. Luego, para complementar, tenemos Levítico 7:17. Y lo que quedare de la carne del sacrificio hasta el tercer día será quemado en el fuego. Luego, pues, Jesús hizo referencia a echar perlas delante de los cerdos. Del mismo modo que los
perros no pueden apreciar lo santo, tampoco los cerdos apreciarían jamás las perlas. Apenas descubrieran que las perlas no eran alimento, tal vez al romperse un diente tratando de comer las gemas, estarían en efecto dispuestos a volverse y despedazar a quien se las dio. Ahora debemos preguntar, ¿quiénes son los perros y los cerdos a quienes Jesús se refirió? Bueno, esta es una pregunta que se responde de la mejor manera al preguntar primero qué es lo santo y qué son las perlas. Jesús se refirió al reino, o sea, a la iglesia, como la perla preciosa. Miren lo que dice Mateo 13, 45 y 46. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Al mensaje acerca del reino, otra vez digo, la iglesia, pues, se le llama las buenas nuevas, o sea, el evangelio. Mire lo que dice Mateo 4:23. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Luego en Mateo 9:35 dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. También podemos aprender que la palabra de Dios es santa. Dice Romanos 1:2, que Él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Luego en 2 Pedro 2:21, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Y a este mensaje santo se le refiere como un tesoro. También el apóstol Pablo nos dice en 2 Corintios 4:7, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Siendo así, todo lo anterior, la mayoría de los comentaristas creen que Cristo estaba advirtiendo acerca de dar la palabra a individuos que no tienen aprecio de lo espiritual, los que continuamente desechan la verdad, la clase de hombres de los cuales se habla en Tito 1:15. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Entonces, cuya mente pues y conciencia, dice aquí, están corrompidas. Puede que Jesús haya tenido presentes a los escribas y fariseos que rehusaban aceptar sus palabras. A algunos comentaristas les ofende esta interpretación del versículo 6. Es la explicación más sencilla del pasaje y que es congruente con otros pasajes de la Escritura. Al dar la comisión limitada, Jesús les dijo a sus discípulos que cuando fueran rechazados, habían de sacudir el polvo de su calzado. Esta era una forma simbólica de dar a entender que ya no se tenía nada que ver con ellos y seguir adelante. Mire, esto se corrobora también en Mateo 10, 13 y 14. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella,
mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no os recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. Jesús mismo se abstuvo, mejor dicho, de echar sus perlas delante de los cerdos. De vez en cuando Él no respondía a los fariseos. Y vamos a continuación a darle lectura a una serie de citas bíblicas que refuerzan mucho este estudio que les estoy presentando. Miren lo que nos dice Mateo 15, 2 y 3. ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Respondiendo él, les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Luego pasemos a Mateo 21, vamos a leer desde el 23 al 27. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Respondiendo Jesús les dijo: yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí, diciendo: si decimos del cielo, nos dirá: ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús dijeron: no sabemos. Y él también les dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. No le habló a Herodes. Por ejemplo, miren lo que dice en Lucas 23, 9. Dice que a Herodes y le hacía muchas preguntas, pero él nada respondió. Entonces, cada vez que los judíos rechazaban el mensaje del apóstol Pablo, él se volvía a los gentiles. Y también voy a darle una serie de citas en las cuales, si vamos a leerlas, el apóstol Pablo, cuando era rechazado por los judíos, se volvía a los gentiles. Dice en Hechos 13, 44 al 51. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros, a la verdad, era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé, y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio.
Pasemos a leer Hechos 18, 5 y 6. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo, limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Leamos Hechos 19:9. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en las escuelas de uno llamado Tirano. Y luego vamos a leer otra cita bastante larga, que la tenemos en Hechos 28, 17 al 28. Aquí es un episodio cuando el apóstol Pablo estaba encarcelado por los romanos. Miren lo que dice, Hechos 28, 17 al 28. Aconteció que 3 días después, Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales, luego que estuvieron reunidos, les dijo, yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos, los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar por no haber en mí ninguna causa de muerte. Pero oponiéndose los judíos, me vi obligado a apelar a César, no porque tenga de qué acusar a mi nación. Así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. Entonces ellos le dijeron, nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti. Pero querríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse, les dijo Pablo esta palabra, bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo, ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyeron pesadamente y sus ojos han cerrado para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. Sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios y ellos oirán. Bueno, es un juicio difícil de hacer. No tenemos el derecho de decidir de antemano que alguien es un perro o que alguien es un cerdo. El amor siempre cree lo mejor y deberíamos darle a todo el mundo la oportunidad de oír el Evangelio. Dice Mateo 28, 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo,
Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Luego en Marcos 16, 15 y 16 dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Por otro lado, si continuamente tratamos de enseñar a alguien y somos rechazados continuamente, en algún momento el sentido común y el principio de ser buenos mayordomos de nuestro tiempo se impondrá diciendo, deja de echar tus perlas delante de los cerdos y busca a otro a quien enseñar. Este principio el apóstol Pablo también podemos ver que lo escribió en Efesios 5:16, donde dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Hay personas, y yo creo que es la gran mayoría de los habitantes de este planeta, y quedémonos en nuestro mundo hispano, que son duras de corazón, que no quieren que se les presente la palabra de Dios y mucho menos obedecer la voluntad de Dios. Las ilustraciones que usa Jesús aquí en Mateo 7 versos 1 al 12 aclaran que tenemos que relacionarnos con muchas diferentes clases de personas y que tenemos que aprender a tratarlas como corresponde. Hay personas sufriendo con motas en sus ojos. Usted recuerda que vimos un sustituto de la viga en el ojo, es la mota, y se ilustró bastante esto. Hay personas pues sufriendo con motas en sus ojos, individuos que merecen nuestro amor y atención. También hay cerdos y perros a quienes jamás podremos ayudar. Resistirán todos los esfuerzos que hagamos por acercarnos a ellos. Lo único que les interesará de nosotros será determinar cómo despedazarnos. Lo mejor que podemos hacer con estos individuos es dejarlos solos. Y esto es lo que nosotros como siervos de Dios, como cristianos, tenemos que hacer con esta clase de personas. Dejarlos, como dice Don Quijote en esta escritura, dice dejar que los perros ladren, ¿verdad? Entonces, considere la ternura de Jesús para con la mujer que le lavó los pies con sus lágrimas. Dice Lucas, vamos a leer este pasaje en el capítulo 7 de Lucas, 36 al 50. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado, dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús, le dijo, como él conocía el corazón de las personas, como divino que era pues, y que es.
Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di, pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón, dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Y también tenemos otro episodio que el Señor Jesús actuó con la mujer que fue sorprendida en adulterio. Dice en Juan 8, 2 al 11, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y yo hago un paréntesis, ¿por qué no trajeron al hombre también? Porque la ley de Moisés decía que debía de comparecer los dos, pero solo la agarraron contra la mujer sorprendida en adulterio. Es que el problema de ellos no era que esta mujer había sido sorprendida en adulterio, sino que querían agarrar en algo al Señor Jesús. Sigo leyendo, verso 5. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle, lo que les estoy diciendo. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Fíjese bien la recomendación del Señor, le perdona, pero le dice, no continúes en tu pecado. Evidentemente que era decisión de ella, y tenemos que suponer que esta mujer pues no continuó en ese pecado. Hagamos un contraste entre esto y las duras denuncias que hace de los obstinados escribas en Mateo capítulo 23. Una y otra vez dijo, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas.
Y hay que darle énfasis a esta palabra. Y voy a ir leyendo las citas donde se hace referencia a eso. Mateo 23:13. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Verso 14. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. 15. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, o sea, un seguidor, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. 23. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, o sea, ellos diezmaban de todas las cosechas, ¿ve? Y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. 25. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. 27. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. 29. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Yo voy a terminar mi intervención en este momento acá diciendo lo siguiente. Cristo no dijo que se debía disparar a los perros o a los cerdos, solo dijo que se les deje solos, no les eche lo santo, no le dé las perlas. Por eso el consejo del apóstol Pablo es apropiado aquí cuando nos dice en Romanos 12:18, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Amén. Dios nos ayude a entender su mensaje divino. Dios nos ayude a hacer lo mejor delante de Él. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias porque nos has ayudado a presentar otro mensaje de tu palabra. Que nos ayude mucho todas estas declaraciones que proceden de los labios de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por este acervo de enseñanzas que Él nos legó. Lo hacemos todo en su nombre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén.